Amigas y amigos de Podcast Conciencia, yo soy Miguel Ángel Pequeño y en esta ocasión te doy la bienvenida a esta serie de videotutoriales que estamos realizando con los autores del libro Muestreo Ecológico de la Vegetación. En este video te mostraremos el uso básico del programa Excel y va dirigido más que nada a estudiantes que están iniciando con su tesis o que tienen alguna tarea de la escuela. El objetivo principal es que conozcamos entre todos el programa Excel y así evitar errores futuros en nuestras tareas o en nuestra tesis. Recuerda que este es uno de los videos de la serie de tutoriales que estamos realizando en colaboración con los amigos del libro Muestreo Ecológico de la Vegetación, el cual está gratuito para su descarga y te dejamos el link en la descripción de este video. Yo soy Miguel Ángel Pequeño y esto es Podcast Conciencia. Hola, mi nombre es Jocelyn Carranza Treviño y en este primer video les mostraré un poco acerca del uso de Excel. Excel es un programa de Microsoft. Principalmente nos permite trabajar con datos numéricos con los que podemos realizar desde cálculos básicos hasta funciones estadísticas complejas. Como primer paso debemos abrir el programa. Esto lo podemos hacer de dos maneras, desde el escritorio de nuestra computadora dando doble clic al icono de Excel o desde el botón de Windows. En la barra de búsqueda escribimos Excel y damos clic. Una vez aquí, hacemos clic en libro en blanco. Nos aparecerá así. Todo esto se llama hoja de cálculo y en la parte de abajo podemos encontrar su nombre, que por defecto es hoja 1, pero esto se cambia dando doble clic y escribiendo el nombre que queramos ponerle. Aquí mismo podemos agregar más hojas dando clic al signo de más. Las hojas de cálculo se conforman por filas y columnas. Las filas son las que se encuentran de manera horizontal y se definen por números. Las columnas son nombradas por letras y están de manera vertical. Cada uno de estos rectángulos recibe el nombre de celda y cuando damos clic en alguna de ellas, en esta parte, podemos ver su nombre, que se compone por la fila y columna donde se encuentre. Para poner datos en una celda, solo damos clic en ella y escribimos. Podemos introducir tanto letras como números. Las celdas pueden cambiar también de tamaño. Para ello, solo nos colocamos al inicio de la columna y en esta línea nos movemos, ya sea a la izquierda o a la derecha. En la parte superior encontramos la barra de título, en donde se reflejará el nombre que le demos al libro. Debajo de esta se encuentra la barra de menús, y en cada uno podemos encontrar diferentes funciones. Por ejemplo, en el menú inicio se cambia el tipo de letra de los datos, o podemos darle color a las celdas. En el menú insertar se pueden colocar imágenes, gráficas, etc. Más abajo encontramos la barra de fórmulas, que como su nombre lo indica, aquí se introducen las fórmulas que lleguemos a ocupar para los cálculos. Relacionado a esto, los principales operadores que se utilizan en Excel son los siguientes: signo de más para sumas, signo de menos para restas, asterisco para multiplicaciones y diagonal para divisiones. A continuación, les mostraré un pequeño ejemplo de cómo usar estos operadores. Aquí tenemos estos 5 pares de números, y lo que haremos es sumarlos, restarlos, multiplicarlos y dividirlos entre sí respectivamente. Nos colocamos en la casilla y nos dirigimos a la barra de fórmulas. Siempre, antes de hacer una operación, debemos colocar el signo de igual. En este caso, seleccionamos el primer valor, ponemos el signo de más, luego el segundo valor, y damos Enter. Pasamos a la siguiente celda y haremos lo mismo, pero ahora con el signo de menos. Presionamos Enter. Para multiplicar valores es igual, pero usando este operador. Y por último, para las divisiones usamos la diagonal. Para generar los valores de los otros números, podemos hacerlo de dos maneras: de forma individual, como lo hicimos con estos, o colocándonos en el cuadro inferior de la casilla de cada resultado y dando doble clic. Por último, para guardar nuestros trabajos en Excel, nos dirigimos al menú Archivo y damos clic en Guardar como. Elegimos la carpeta donde queremos que esté y le asignamos el nombre. Presionamos Guardar y listo. Podemos cerrar el programa.